Mi nombre es Mónica Labart, soy licenciada en Historia, profesora del ISI, investigadora docente de la Universidad Nacional General Sarmiento. El Congreso de Tucumán de 1816 fue un momento muy singular en términos políticos, porque varias de las provincias que integraban lo que luego se va a llamar Provincias Unidas de Sudamérica o del Río de la Plata, no estuvieron presentes en el Congreso. Entonces fue un congreso que tuvo menos representación de la que siempre se supuso, y a la vez fue un congreso que en términos políticos fue bastante conservador. Entonces la pregunta sería por qué ese congreso fue el que declaró la independencia. Y eso tiene más que ver con la coyuntura política y con la coyuntura que generó la guerra de independencia. A partir de 1815, la vuelta al trono de Fernando VII motivó que tuviera una posición intransigente con respecto a lo que había acontecido en las colonias y que llevara esto a que la guerra se tornara en ese momento una guerra que o se seguía o se dejaba, en un momento en donde ya el proceso político era de algún modo irreversible. Y entonces eso va a motivar la radicalización del proceso político y que la opción fuera la independencia y la guerra claramente se transformara en una guerra anticolonial. El Congreso declara la independencia y en el acta, que es el documento que se va a tomar y resignificar políticamente en distintas coyunturas, lo que dice es que se declaraban independientes de la dominación española y de toda otra potencia extranjera. Bueno, el 9 de julio ha sido resignificado como efeméride en las distintas coyunturas políticas. Si lo pensamos para 1816, lo que inaugura la independencia es la decisión de constituir un Estado independiente en donde las decisiones se tomen sin ninguna intervención de potencia extranjera. Y también se aspiraba a la independencia económica. En ese contexto, si lo pensamos históricamente, bueno, ninguno de los objetivos se alcanzó en forma inmediata, sino que lo que se va a desencadenar a partir de ahí es un proceso de largo alcance en la construcción del Estado. Todavía la Argentina no existía como tal. Y a partir de ahí entonces empieza la construcción de un Estado nacional que va a adquirir esa conformación mucho después. Creo que el logro más duradero es la independencia política. Lo que se va a poner después en discusión es si la independencia política es viable sin independencia económica y cómo se van a empezar, digamos, a producir distintas formas de vinculación con ese otro exterior. La independencia en realidad es una noción que va a ser resignificada. No significaba lo mismo en 1816 y que en el a mediados del siglo XIX y que no significa lo mismo hoy. Pero sin duda, en ese momento implicó un cambio y una transformación profunda a partir de pensar que se rompe un vínculo colonial con España y empieza un proceso de autonomía. Si bien uno piensa ese Estado que empieza a constituirse en el 20 se disuelve y lo que quedan van a ser estados provinciales que en un largo proceso a lo largo del siglo XIX van a terminar después constituyendo lo que hoy conocemos como la República Argentina. Los condicionantes económicos han sido de algún modo una característica también de ese proceso en el siglo XIX, o sea, con lo que llamaríamos la dependencia, ¿no? Bueno, desde hoy me parece justamente cobra como más vigencia repensar la independencia en el sentido de que estamos en un contexto donde la deuda con el FMI, los mercados, las grandes corporaciones,
van poniendo como límites a esas posibilidades de autonomía política, y en este contexto cobra más vigencia que nunca empezar a pensar cómo los estados recuperan soberanía para la toma de decisiones que permitan transformaciones.